Saludos cordiales a todas las personas que actualmente siguen los procesos de PUICU Investigaciones Educativas. Mi nombre es Eduardo Murillo, gerente y director general de la empresa PUICU. En este momento queremos compartirles a ustedes la lectura que hemos realizado de las nuevas pruebas saber de grado 11. Estas pruebas normalmente han venido sufriendo unos cambios, unas reestructuraciones, pero como observamos hay un documento muy claro del ICFES en el cual se habla de la alineación del saber 11 en el sistema integrado de evaluación. Es decir, Colombia en este momento entra de acuerdo a la información que nos suministra el ICFES a un sistema integrado de evaluación. ¿Qué significa eso? Que progresivamente hay unas competencias genéricas que nos van a evaluar desde el tercero, el quinto, el noveno, el 11 y en las pruebas Saber Pro. ¿Qué y cómo nos afecta esos cambios tanto en la planeación de los maestros como en la planeación que hacen los estudiantes para las pruebas? Pues esos cambios nos afectan radicalmente, porque si bien es cierto que la prueba hasta abril de este año habíamos focalizado en desarrollar al estudiante competencias específicas en cada una de las pruebas aplicadas, ahora no nos van a evaluar lo que tiene que ver con el componente flexible. En este momento no hay componente flexible. Se van a evaluar entonces con 5 pruebas las áreas específicas, y las pruebas van a ser lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés. La prueba de inglés conserva las mismas características, los mismos 7 tipos de preguntas. La prueba de ciencias naturales va a integrar lo que son las competencias de biología, química y física, recordando que en los estándares están por entornos, entonces la prueba queda integrada de acuerdo a observar las ciencias naturales como las ciencias integradas. Ciencias sociales y competencias ciudadanas, pues va a ser una prueba que le va a solicitar al estudiante competencias genéricas más específicas al momento de correlacionar sus saberes de las sociales, los estándares de las sociales, con lo que ocurre en su cotidianidad y en cómo se desenvuelve desde la ética para resolver algunas situaciones que se le presentan en convivencia. Matemáticas, razonamiento cuantitativo, que se puede entender como el uso de procesos de pensamiento para poder dar cuenta de situaciones que nos presentan en la cotidianidad utilizando herramientas teóricas. No pensemos que la matemática se va a convertir en una prueba de comprensión textual, es imposible, pero si la matemática se convierte entonces en una prueba a través de la cual se busca comprender cómo el estudiante utiliza la teoría, pero ya en unos contextos específicos, contextos económicos, políticos, culturales, etc. La lectura crítica es diferente al lenguaje en el sentido que requiere necesariamente que el estudiante, cuando esté haciendo los procesos de decodificación del texto, es decir, está haciendo comprensión del texto, va a tener que utilizar argumentos antes de hacer una selección. Es decir, no vamos a pensar que lectura crítica es una prueba donde solo nos van a solicitar hacer una comprensión o captar ideas del texto. Tendremos que ejecutar algo con el texto, comparar información del texto, sacar ideas relevantes y compararlas con otros textos. Entonces, lectura crítica sí se convierte en una prueba con unas características diferenciales con lenguaje, y también porque filosofía quedó incluida dentro de la prueba de lectura crítica. Por lo tanto, los textos filosóficos se van a abordar desde esta herramienta. Muy importante aquí tener en cuenta la pregunta abierta, es decir, ¿qué nos van a nosotros
¿qué le van a evaluar a los estudiantes por parte del ICFES en las pruebas Saber 11 en pregunta abierta? Pues cómo él utiliza de forma creativa el lenguaje para poder, a partir de una idea, comunicar argumentos desde su visión y desde la visión que en ese momento valide ese referente que nos está dando el estudiante. Los aspectos de ortografía, si bien es cierto de que no van a penalizar tanto como lo explican los documentos o lo explican las informaciones del Saber Pro, sí es necesario tener en cuenta pues que hacen de alguna manera diferencia al momento de leer. Lo mismo el uso de conectores, el uso de signos de puntuación, súper importante, porque si no eso haría no legible el texto para quien lo vaya a evaluar. Entonces, la pregunta abierta en este momento, muy importante, el desarrollo para el maestro en los planes de área, lo que tiene que ver con la producción textual a partir de entregar a los estudiantes tesis y utilizar sistemas estandarizados como los que tiene el ICFES de los 8 niveles que tiene para evaluar los textos. A partir de esta estructura, todos los maestros tienen una responsabilidad con la producción de textos. La cantidad de preguntas va a aumentar. Eso tiene que ver con la precisión que tenga el instrumento. Se busca tener un instrumento, un promedio de 40 preguntas, pero ustedes saben que queda a discreción del ICFES aumentarlas o colocarlas de acuerdo al esfuerzo que hace el estudiante en la evaluación. Muy importante tener en cuenta que, como lo habíamos dicho desde el inicio, lo que se van a evaluar son competencias genéricas, y estas competencias genéricas tienen mucho que ver con el saber leer los manuales, hacer cálculos, vivir en comunidad, enfrentar retos que provean una solución exitosa, toma de decisiones. Toma de decisiones tiene mucha correlación en el momento en el cual el estudiante va a tomar una teoría para tomar una postura. No se trata solo de tomar una postura frente a la pregunta, sino una teoría para poder tomar una postura. Las preguntas abiertas, de alguna manera, el documento nos invita a pensar en eliminar lo que en el documento se denomina preparación artificial, donde uno se prepara para los exámenes solamente con técnicas. Aquí hay un llamado fuerte a toda la comunidad educativa, incluso nosotros que también hacemos preparación para que los estudiantes se presenten a las pruebas Saber 11 o lo conocido como Pre-ICFES, que es muy importante entonces que eliminemos dentro de los protocolos de capacitación para los estudiantes la preparación artificial, que es cuando les decimos estudie estos temas específicos que más le van a repetir o utilice trucos en la prueba, que busque las opciones que más complementen la estructura que nos da arriba la pregunta, etc. Eso entonces lo que busca la pregunta abierta, eliminar ese tipo de preparación. Esto hace pues que al estudiante le vamos a solicitar de forma más explícita el manejo de claridad conceptual. Es decir, esta prueba va a hilar todas las dimensiones conceptuales. Estudiante pues que no tenga claridad conceptual pues no va a poder responder de forma acertada a las diferentes situaciones que le presenta la prueba. Como lo decíamos al inicio, no va a existir componente flexible, queda fusionada lenguaje y filosofía en la prueba de lectura crítica, física, química y biología pasan a ser la prueba de ciencias, ciencia, tecnología y sociedad quedan incluidas, es decir, las TICs quedan incluidas dentro de la prueba. Pueden aparecer preguntas sobre que usted lea en una tabla para seleccionar un sistema operativo, es una decisión que usted debe tomar, puede aparecer en lectura crítica. Sociales va a incluir entonces competencias ciudadanas. Nosotros como recomendación le decimos al estudiante que utilice las pruebas de noveno
como referente y las pruebas de saber pro como referente para repasar. Hasta aquí hemos entonces observado unas características generales de la prueba. Muy importante compartir con los estudiantes algunas recomendaciones generales. Uno, empezar a hacer producción textual que puede ir desde una página hasta 3 páginas. Esa es una habilidad que se gana, eso no lo dejen para última hora, porque escribir tiene unas competencias, unos desarrollos muy específicos, así que sí les solicitamos a docentes que hagan este tipo de trabajo con sus estudiantes y los estudiantes que empiecen a buscar ideas y empezar a desarrollarlas y que los maestros comiencen a evaluar este tipo de estructuras. Para la prueba de matemática, empezar a buscar contextos políticos, económicos, sociales, donde ustedes puedan visualizar algunos modelos matemáticos y sus aplicaciones. Filosofía, pues los textos, aquí viene una gran pregunta para los planes de área de filosofía, que tienen que incluir en sus estructuras todo aquello que tenga que ver con lectura crítica y producción textual. Es decir, la filosofía pasa de ser una prueba donde nos interesa reconocer las estructuras de pensamiento de cada filósofo, a una prueba donde nos interesa comprender las estructuras de pensamiento de ese filósofo, y eso lo hacemos a través de la lectura crítica. Las pruebas de ciencias naturales, las situaciones que se presentan para el maestro en este momento es buscar algo que podemos denominar situaciones integradoras. Esas situaciones integradoras nos hacen una gran pregunta acerca de cómo los docentes en química, en física o en biología estamos en algún momento o gran parte de nuestro tiempo en el aula abordando las teorías y los teoremas de forma independiente. Entonces, esto es un llamado de atención a la prueba, a alinearnos con los estándares, porque los estándares nos hablan de que esos procesos son integrados. Entonces, si yo voy a hablar de procesos biológicos, químicos o físicos, tengo que hablar entonces de los procesos bioquímicos, biofísicos y físico-matemáticos. De esta forma, docentes, estudiantes que siguen nuestros procesos en Cúbico Investigaciones Educativas, los invitamos a hacer una lectura del documento y empezar a compartir estas estrategias en el aula y en sus planeaciones. Muchísimas gracias.